Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Como todos los meses, estamos en comunicación con Manuel Becerra, con quien nos gusta hablar de temas referidos a la educación, a los problemas que hay en los diferentes ámbitos, también algunas soluciones y algunas reflexiones. Hola Manuel, ¿cómo estás? Acá te saluda Mailén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Decíamos al inicio del programa que hoy la pregunta que traes es ¿qué escuela necesitamos para el futuro? Sí, es una pregunta que me anda dando vueltas hace un tiempo, porque bueno, estamos en un momento de la historia del mundo, en la que bueno, aparece la inteligencia artificial, aparecen algunos avances biomédicos como medio zarpados, aparece la computación cuántica. Bueno, hay una serie de avances que dicen algunas personas que analizan un poco el avance de la ciencia que estamos como cerca de un cambio medio zarpadísimo, que ya se viene dando con la erupción de Internet, y eso obviamente pone en cuestión un montón de cosas que hemos creado los humanos, como por ejemplo las escuelas. Porque bueno, siempre hay mucha discusión acerca de, bueno, qué tiene que hacer la escuela con las tecnologías. La escuela es un invento que tiene 150 años, como la conocemos hoy, y no cambió mucho en su forma edilicia, por lo pronto. Han cambiado los contenidos, se han actualizado, las materias han actualizado los enfoques que han tenido, pero los contenidos, la división de materias sigue siendo más o menos la misma que hace 150 años, los edificios siguen siendo más o menos parecidos a los de hace 150 años, con determinados criterios de construcción. Y bueno, es una escuela que tiene esta tensión ahora con el tema de los celulares y lo que es online y lo que es offline. Entonces hay algunas voces que dicen, bueno, la escuela ya no sirve, ya no funciona, ya no tiene nada que hacer en este mundo, porque la escuela es un medio para un fin que era que todos tengan una base de conocimiento mínima. Esto es una discusión pedagógica, ¿no? Sí. Y a mí me parece que la escuela se ha terminado convirtiendo en un fin en sí mismo, que es un momento en la vida de los chicos y las chicas, que ese momento es irreemplazable, que ese momento tiene que estar, es parte de la socialización, pero también es una pregunta acerca de, bueno, ¿a dónde va esto, no? ¿Cómo tiene que ser una escuela del futuro? Y es un ejercicio de imaginación. Sí. Porque muchas de las discusiones que tenemos y que hemos charlado nosotros acá en la tribu y todo, son discusiones sobre problemas que tiene hoy el sistema, ¿no? Que la repitencia, que la alfabetización, que el trabajo docente, que son discusiones que por supuesto siempre hay que seguir dando, que el financiamiento, que hace mi ley, etcétera, o que hacemos en el aula, pero también algunas de esas, detenernos en eso que tiene que ver, bueno, con lo cotidiano del sistema, nos debía un poco de imaginar cómo podría ser una escuela, una mejor escuela, una escuela más bella, una escuela donde uno tenga más deseo de ir a enseñar y donde las familias y los chicos tengan más deseo de ir a aprender. Sí. Y creo que es un ejercicio que hace mucho que no hacemos, por un montón de razones que no vienen al caso, pero lo cierto es que no se hace mucho ese ejercicio. Siempre se hace ejercicio a partir de lo que hay. Bueno, eliminemos la repitencia, discutimos la eliminación de la repitencia. Y ahí se abren una serie de problemas que hacen al final, sí, sin recursos, medio que esto no va a hacer mucha diferencia, uno puede estar de acuerdo con eso, pero no es bueno. ¿Y cómo sería una escuela donde haya más deseo de aprender y de enseñar? Esa es un poco una pregunta que me parece como buena disparadora para pensar hacia adelante. Sí, porque además hay un problema, me parece, o que es parte del problema, y es que lo que imaginamos como escuela, no del futuro tal vez tan lejano, ¿no? Sino como el intento de mejorar la escuela, viene siempre a colación de problemas, y no de esto que decías, que me parece clave, que es qué escuela deseamos tener, a qué escuela deseamos ir como alumnos, como estudiantes, y a qué escuela desean ir quienes van a enseñar. Totalmente, siempre es a partir de problemas. Claro. Exactamente. Y de problemas cotidianos, ¿no? De problemas que surgen en la escuela. Dice, bueno, está bueno esto que decís de que nos enfocamos en los problemas que detectamos en la escuela. Ahora, los problemas que no detectamos en la escuela, por ejemplo esto, ¿no? Los impactos de la inteligencia artificial sobre la vida en general, más allá de que si los pibes lo usan para hacer un trabajo práctico, sobre la vida en general, ¿no? La maquinación
de los procesos productivos en las fábricas, ¿no? La automatización definitiva de la fábrica. ¿Qué rol va a cumplir la escuela en toda esa historia? Que es encarar problemas que no emergen de la escuela, sino que son problemas sobre el mundo, son problemas de la humanidad. Claro. ¿No? ¿Qué lugar o qué pito vamos a tocar los seres humanos? Sí, con la tecnología. En los próximos 50 años, y por lo tanto, ¿qué hacemos con la escuela? Sí. Ahí. Que son problemas que van más allá de los problemas que detectamos como vos bien decís, a partir de problemas que vemos en la alfabetización, los pibes con los celulares, esto, lo otro. Y me parece que nos exige nos exige imaginar. Y ahí, bueno, uno tiene posiciones. Yo puedo ahí como tirar alguna de estas cuestiones, que es, qué sé yo, si vamos a un futuro en el cual la inteligencia artificial va a tener un desarrollo más o menos desafiante hacia los humanos, la escuela debería ser un lugar de refugio de humanidad, debería ser una especie de oasis humanista, ¿no? Donde nosotros ya como especie digamos, bueno, esto es lo que hemos construido, esta es la cultura, esto es lo que somos como humanidad, y acá hay un lugar para eso, para que eso siga circulando contra una automatización total guiada por el mercado, ¿no es cierto? Acá la escuela puede ser un lugar donde fluyan otras cosas que no son netamente mercantiles, que no están preocupadas por el uso y la utilidad que van a tener lo que los chicos aprendan en el futuro, que está bueno que lo sepan, porque está bueno que aprender matemática de a muchos, ¿no? Sí. Y eso es todo, y ahí se termina en eso. Si eso después también sirve para acceder a otras cosas, bueno, está bárbaro, eso también es parte del sistema. Pero también estamos como muy colonizados por una cosa, bueno, ¿para qué sirve esto? ¿No? La escuela es un medio y la invitación sería animarnos a pensar la escuela como un fin en sí mismo, y por lo tanto, bueno, ¿y cómo podrían estar mejor los chicos ahí? Un criterio, por ejemplo, que pensó Sarmiento, y no lo digo por sarmientino, sino porque era uno de los pocos, o es uno de los pocos pedagogos, entre otras cosas, argentinos, que pensó una cuestión integral, ¿no? O sea, para que todos los aspectos de la escuela pensados, sí, es que, bueno, los edificios tienen que ser lugares que sean más lindos y que donde haya cosas que no están en las casas de los chicos. Estoy, por supuesto, parafraseando. Las casas de los chicos son más o menos precarias, vamos a suponer, la Argentina de Sarmiento se refería a los hijos de los gauchos y de los indios, viven en ranchos, y acá tienen que entrar a un lugar donde se les ofrezca otra cosa y donde se abran otras puertas. Eso en términos sarmientinos. En términos de hoy es, por ejemplo, que mis alumnos, que buena parte de ellos viven en la Villa 31, tienen aire acondicionado en sus casas en la Villa 31, y cuando llegan a la escuela en noviembre hace un calor infernal y no hay aire acondicionado, por ejemplo. Sí. Entonces, una escuela deseable tiene que ser una escuela que esté bien climatizada, para empezar. Algo tan sencillo como eso. Eso es un pasito mínimo hacia una escuela más deseable, pero a partir de ahí, que eso es una cuestión de infraestructura que sí es cotidiana, ¿no? Porque eso sí es un problema que tenemos cotidianamente. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Hacia dónde más podemos ir? Bueno, ¿qué es lo que no tienen los chicos? Y tienen en las grandes ciudades los chicos tienen poco verde, tienen poco cielo. Entonces estaría bueno que las escuelas sean espacios que contengan verde, que contengan cielo. Sí. Que donde se pueda observar las estrellas. En las grandes ciudades hay mucha contaminación lumínica, entonces no se puede mirar el cielo bien. Bueno, una linda escuela tendría que tener un lindo observatorio, por ejemplo. Qué sé yo, esas cosas. O sea, por supuesto, es correrse de las limitaciones presupuestarias, ¿no? Porque claro, es imaginar muy utópicamente, pero en definitiva las utopías se pueden plantear también, para decir, bueno, ¿qué de esto puede ser aplicable? Pero entonces hay que imaginar con mucho deseo cómo sería eso, ¿no? Manuel, pensando en esto de la infraestructura de las escuelas y que decías que hace 150 años que son básicamente iguales, lo primero que se me venía es como, me parece una cosa medio idílica también, ¿no? De algunas escuelas tipo Waldorf y etcétera, que creo que lo pronuncié mal seguramente, en la disposición, ¿no?, en que los pibes y las pibas se sientan frente al aula y frente al docente. Ahí hay algo que me parece que es
más alcanzable, si se quiere, digo, tal vez no requiere de tanto presupuesto, pero digo, también es parte de esta escuela del futuro el cambiar ahí cómo disponemos los cuerpos dentro del aula. Totalmente. El tema del cuerpo es un temazo en toda esta historia, porque la escuela estaba pensada, se pensó en un momento, hace 150 años, 200 años, en Europa, en Estados Unidos, y después Sarmiento lo trajo acá, se pensó como a partir de la idea de que la reflexión intelectual es más importante que el trabajo manual, ¿no? Que era algo muy del positivismo del siglo XIX. Y hoy estamos en otro lugar en ese sentido, ¿no? Hoy justamente, en función de que estamos tan conectados todo el tiempo a las pantallas, el trabajo manual, el conectarse con cosas que uno hace con el cuerpo, tiene cierto valor que en el siglo XIX no era tenido en cuenta, ¿no? Y que hoy vemos que tiene un revalor. Y eso tiene que ver con el cuerpo. Entonces, si uno piensa cómo es la escuela, y la escuela, los pibes están todo el tiempo dentro de un aula pensando cosas, lo cual está muy bien, por supuesto, porque también hay que entrenar la cabeza para pensar e imaginar. Claro. Pero está como excesivamente recortado sobre la teoría, la imaginación y el uso solo de la cabeza con un cuerpo quieto, ¿no? Entonces hay un problema efectivamente con el cuerpo y cómo el cuerpo habita la escuela y qué pasa con el cuerpo, que de nuevo es contracultural, porque en este horizonte que transita la humanidad, muchos trabajos están cada vez más reducidos a un escritorio con una computadora o varias computadoras. Sí. Entonces, poner al cuerpo a moverse de otra manera es también contracultural, y es una de las cosas que la escuela no supo terminar de resolver, ¿no es cierto? Esta educación física está bien, pero es un solo espacio. Sí. Además, durante mucho tiempo pensada en términos muy marciales y una cosa medio militarista, que en los últimos tiempos empezó a cambiar, pero cuesta correrse de ahí, o meramente deportiva, o sea, no hay una cosa, pero eso es una sola materia en todo caso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿cómo sería una escuela donde los cuerpos se transiten de otra manera, hagan otras cosas, además de imaginar, que no hay que dejar de imaginar, no es que, bueno, saquemos toda la materia teórica, no se trata de eso, sino de cómo pensamos la corporalidad ahí, y por eso decía lo de verde, ¿no? Sí. Que haya canchitas, que haya lugares, que haya juegos, en todo caso, para el esparcimiento físico. Sí. Me parece re importante eso, sin duda. Sí, o sea, pienso en un montón de escuelas, por lo menos de la capital federal, pienso también en las escuelas a las que yo fui en el conurbano bonaerense en mi infancia y adolescencia, y tenían espacios de patios muy grandes, todas muy estilo de escuela normal, ¿no? Típica también, entonces pienso que ahí hay algo también que lo definía la estructura del tipo de escuela que eran, pero pienso que esas escuelas siguen existiendo y que en lugar de esos patios que eran básicamente de cemento, podrían bien tener unos cuantos árboles, ¿no? Un pastito en el que pudieran sentarse los pibes y las pibas y que serían recreos, digo, ¿no? Si mantuviéramos como todo el esquema actual y solo pusiéramos pasto en lugar de cemento, que sería completamente diferente. Eso ya sería un cambio radical. Pasto en vez de cemento ya sería un cambio radical. Y también otra relación con la naturaleza y esto, ¿no? Con las plantas. Sí. En algunas escuelas se puede hacer, en otras es más difícil, pero obviamente ahí justamente hay una cuestión también de pensar qué pasa con las ciudades, ¿no? Porque hay escuelas, que están metidas en el medio de una manzana, en el medio de una gran ciudad, y es difícil inventar un patio con verde ahí, ¿viste? Entonces también es una reflexión sobre las ciudades, sí, y sobre el lugar que las escuelas ocupan en el espacio urbano. Pero sin duda, de hecho, Sarmiento en Educación Popular, en el capítulo 6, donde hace todo un análisis muy detallado, muy pormenorizado, hasta ser insufrible, de algunas cuestiones edilicias, se detiene mucho sobre el tema de las plantas y los árboles. Y es muy lindo todo eso que él dice, ¿no? Como, y dice, en las escuelas de Chicago hicieron esto, en las de Boston, esto, lo otro, con los árboles y qué especies se podrían plantar. Y me parece que sería un gran avance. Yo, como anécdota, cuando yo era chiquito fui a una primaria de una escuela normal que tenía un edificio más o menos nuevo para cuando yo fui a la primaria, que tenía canteros con plantas. Y
Y esa escuela obviamente sigue existiendo, sigue en pie, pero en esos canteros ya no hay plantas, los canteros están vacíos. ¿Y qué hay? La Nada. diferencia visual es gigantesca. Sí, claro. ¿Entendés? Es una tristeza unos canteros vacíos. Son unos patios aterrazados que tiene, y en la fila de una de las terrazas, como en el lateral de la terraza, que da como al vacío, están los canteros. Cuando yo era chico había plantas, y hoy no hay más plantas, y es muy triste. Y las plantas le daban otra vida. No es que era un lugar feliz, pero por lo menos era otro paisaje. Claro. ¿No? Con estas mínimas plantitas ahí, que tampoco eran una cosa muy frondosa. Pero desde ya que sí, eso sería también un cambio, ¿no? Grande, sin una inversión enorme en infraestructura, pero más o menos, porque levantar las baldosas, ver lo que hay abajo, plantar árbol, bueno, tampoco es joda, si lo pensamos como sería hoy, pero sin duda escuelas con más verde sería algo recontra deseable. Mi pregunta de partida ahí fue, ¿qué sería una escuela palacio para el siglo XXI? ¿No? Las escuelas palacios, esos edificios así palaciegos, señoriales, que hay varios en la ciudad de Buenos Aires y en algunas capitales del interior, también hay escuelas así, en La Plata hay unas escuelas palacio tremendas. Bueno, ¿cómo sería eso hoy? ¿No? ¿Cómo sería una escuela palacio hoy? Porque capaz que no es necesario hacerlas así, ese tipo de edificio palaciego siglo XIX, claro, pero sí cómo sería una escuela bella hoy, ediliciamente, ¿no? Sí. ¿Y es posible? Yo creo que hay que pensar primero cómo sería y después si es política y presupuestariamente posible. Yo sé que es poner un poco el caballo delante de la carreta. Lo que pasa es que si pensamos solo en lo posible y no pensamos utópicamente, estamos emparchando lo que existe, que está bien, porque tenemos un montón de problemas, como decíamos antes, cotidianos, que hay que resolver, atender, pero también nos impide darnos cuenta de que las escuelas en las que trabajamos y en las que los pibes van a aprender no son espacios demasiado seductores, no son espacios demasiado deseables ni para laburar como docentes ni para aprender como adolescentes. No quiere decir que sea un circo la escuela, ¿no? No tiene que ser un circo, pero sí un lugar bello. Sí, en el que uno tenga ganas de estar también, ¿no? Porque se pasan muchas horas. Exactamente. Sí. Bueno, seguiremos entonces pensando en estas escuelas deseables y tal vez posibles cuando podamos dar otras discusiones tal vez más materiales. Totalmente. Pero para mí hay que hacer ese ejercicio. Eso es un montón hacer ese ejercicio y es un montón a veces con una discusión educativa, esto que está muy pensando en lo cotidiano que hay que atender, pero hay que imaginar un poco más. Me parece que en general a la humanidad nos cuesta imaginar. Sí, me parece que como ejercicio está bueno para llevarlo también a otros ámbitos, así que gracias por la propuesta de llevarnos al mundo de la imaginación, Manuel.